Cuando nosotros llegamos al Evangelio nos encontramos que empezamos a ver las cosas de manera diferente. Empezamos a mirar de que hubieron muchas cosas que nos enseñaron que no estaban sustentadas en la palabra del Señor, sino que hicimos y practicamos cosas que la Biblia no lo decía. Entonces aparecimos practicando, siendo practicantes de alguna creencia, de alguna fe, de alguna forma de fe, pero la verdad es que no estaba soportada en la palabra del Señor. Aclarar desde acá que nosotros lo que respondemos es conforme a las Escrituras. No estamos interesados en decirles a ustedes cosas que la Biblia no dice, porque esta iglesia se caracteriza por predicar y enseñar lo que la Biblia enseña. De verdad que si nos dedicamos a decir cosas aparte de las Escrituras, pues haríamos mal, porque estaríamos orientando la fe de las personas de acuerdo a nuestra propia manera de ver las cosas. Y de verdad que hay muchos criterios, hay muchos pensamientos, hay muchos conceptos, pero la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver la primera pregunta. Aquí han formulado unas 3-4 preguntas que creo que es suficiente para terminar aquí a la medianoche. Gloria a Dios. Ustedes no están dispuestos a quedarse aquí, ni yo tampoco. Aleluya. Entonces, en la hora que nos toque salir, vamos a salir de acá. Amén, para que podamos disfrutar este momento de respuestas. Primera pregunta: ¿por qué echarse la bendición es malo? Es una de las preguntas que las personas, gloria a Dios, ¿por qué echarse la bendición es malo? Bueno, lo que la gente llama la bendición, supongo yo que es echarse la cruz, o persinarse, ¿cierto? ¿O qué otra manera se puede decir? ¿O santiguarse? Bueno, yo la verdad es que eso tiene muchas formas. O hacer la señal de la cruz. ¿Por qué es malo? Hay muchos cristianos, nosotros tenemos, hay muchos cristianos, y entre esos muchos cristianos, pues hay una rama que es la rama del catolicismo, que son cristianos que entran dentro del grupo de los cristianos, que se llaman cristianos, ¿cierto? No, pues estoy refiriendo a los cristianos porque hay muchas religiones en el mundo, y para diferenciar del budismo, el islamismo y el judaísmo, pues la iglesia católica se hace llamar cristiana. ¿Estamos claros? Para poder hacer diferencia entre las religiones. Entonces, para muchos cristianos, especialmente para los católicos, es una práctica muy común. Usted ve que por aquí pasan las personas y hasta los jovencitos y se echan la cruz, o bueno, se echa lo que llaman la bendición. Y a mí me han llamado a decir, a mí me dicen a veces padre, y razón sí tienen, porque he engendrado 3 hijas, y si no, no sería padre. Amén. Porque nosotros no podemos estar diciéndole padre a cualquiera. Gloria a Dios. O sí dice la Biblia que podemos llamar a padre a cualquiera. No. Usted se pone a decirle padre a cualquiera y le mete un cocotazo. Yo no conozco quién es usted. Entonces, para la iglesia católica, esta práctica es muy común, pero es un recordatorio para ellos, para la iglesia católica, para los que profesan la fe católica, es un recordatorio de su fe en lo que concierne a la Trinidad, porque ellos dicen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, al hacerse esa figura en esos 3 puntos, ¿cierto? Que son 3 puntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ellos están proclamando lo que es su fe, porque la fe católica se fundamenta en ese concepto básico de la Trinidad. Entonces, por eso ellos lo hacen de esa manera. Entonces, cuando se lo están haciendo, amén, están manifestando cuál es su fe. Manifiestan también la Trinidad, y también dicen que al echarse en la cruz, pues están haciendo un recorderis de la salvación, porque están hablando de la cruz. Entonces, que se echan la cruz, entonces estoy hablando de la fe de ellos. Ahora vamos a explicar lo que la Biblia dice, pero es lo que ellos dicen. Bueno, sin embargo, algunos consideran que esta práctica es supersticiosa. O sea, ¿por qué? Que porque carece ¿de qué? De sustento en la palabra del Señor. Entonces, ya entendiendo un poco en cuanto al tema de ellos,
Ya sabemos que esto es un tema de que donde profesan la Trinidad, donde se acuerdan un poco al tema de la salvación en cuanto al tema de la cruz. Y también muchos lo hacen, bueno, lo que usted popularmente conoce, ¿para qué la gente echa la cruz? O se persina, ¿para qué? Lo que la gente comúnmente lo hace en la mañana, bueno, cuando hace... yo he visto que alguien le regala una moneda a alguien y de una vez o como cuando algo le pasa bueno, como que le sucede que se echa la... ¿Para qué utiliza la gente eso? Para bendecirlo, para protección. Bueno, protección. ¿Qué más? A ver. Bueno, cuando los bautizan los niños también, los bautizan en el concepto trinitario. Cuando ellos oran, me puse a ver un video de un sacerdote católico, pues para poder tenerles argumento a ustedes qué es lo que ellos creen, ¿cierto? Porque pues básicamente eso no es lo que yo creo, porque nosotros tenemos una creencia muy basada y fundamentada en la palabra del Señor. Bueno, me puse a escucharlo y dicen que ellos hacen la señal de la cruz, es para poder, cuando van a pedir algo, entonces lo piden y se echan en el nombre del Padre y se echan la cruz. Cuando van a pedir, decía el sacerdote católico en el video, porque eran preguntas y el sacerdote contestaba, decía que también cuando estaban en un peligro de una situación de peligro, pues ellos también se echaban como para protección. Todas estas cosas se dan en ese contexto. Pero ¿será que la Biblia dice que todo lo que yo he dicho se debe hacer? En alguna parte de las Sagradas Escrituras, que es el manual para nosotros de vida cristiana y de salvación, se encuentra que eso se debe hacer. Entonces, si no se encuentra, quiere decir que alguien se lo inventó. ¿Y el que se lo inventó? Lógicamente, esto es una creencia que se inventó la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es posterior a los apóstoles, porque no había ningún católico cuando los apóstoles estaban aquí en el planeta Tierra, no había ningún católico cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra, no había ningún católico ni siquiera cuando al último apóstol murió, que fue Juan el apóstol, porque el catolicismo comenzó en el año 325. En ese año comenzó. Y Juan, que fue el último apóstol, murió cerca del año 100, ya un ancianito. Entonces ya los apóstoles ya habían muerto todos, pero la Iglesia Católica se inventa esto como para lo que les he dicho, para orar, para pedir protección, para pedir bendición, para considerar su doctrina católica trinitaria de esa manera. Pero yo digo una cosa, ¿Jesucristo mandó a hacer eso? ¿Los apóstoles lo hicieron en alguna parte de la Biblia? En alguna parte de la Biblia usted ve que alguien se hizo eso y que eso le fue muy bien y que Dios lo bendijo. ¿Por qué todo esto es contrario? ¿Por qué? Porque es que lo que se inventa uno, cuando se inventa algo por fuera de las Escrituras, pues va a reñir con la palabra del Señor. A ver, les voy a decir a usted, para ser librado de un peligro hay que invocar la Santísima Trinidad. El Señor Jesucristo se dijo que cuando usted va a estar en un peligro, usted tiene que invocar algo. ¿Pero será la Trinidad o qué será? Bueno, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, dijo, cuando ustedes vayan a orar o a pedir algo, háganlo en la Santísima Trinidad, o en qué nombre se debe hacer. Entonces creo que han engañado a más de uno con ese tema. Yo ahora les lo voy a mostrar por la Biblia, pero han engañado a muchos. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente no lee las Escrituras. Y el Señor, ¿qué les dijo a los que le seguían? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, de mí. Muy bien, vamos al Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 16, versículos 17 y 18. Gloria a Dios. Evangelio según San Marcos, el capítulo número 16, el versículo número 17 y 18. Bueno, voy a empezar desde el 15. Y les dijo Jesús a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Le estaba diciendo los apóstoles: el que creyere, o sea, el que oyere este mensaje y creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, bueno, no, en la Santísima Trinidad, no, en mi nombre echarán fuera demonios. Usted le invoca a la Trinidad a un demonio y se le ríe en la cara, porque la Trinidad no tiene ninguna autoridad, ni la Trinidad venció a los demonios en la cruz del Calvario. ¿Quién venció a los demonios en la cruz del Calvario para que tengan miedo en ese tremendo combate que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Pues fue Jesucristo. Entonces cuando usted se lo aumenta a los demonios, ya eso sí le tienen miedo. Pero la Trinidad dice: en mi nombre echarán fuera
En mi nombre. Y el que está hablando es el Señor cuando les ordena en la gran comisión. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿En qué nombre tenemos que orar por los enfermos? En el nombre de Jesús, dice, y sanarán. Entonces, echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, oramos por los enfermos en el nombre de Jesús. Cualquier situación que se nos presente a nosotros, sabemos que tenemos un nombre que es sobre todo nombre. San Juan capítulo número 14, verso 13 y 14, Jesús habló a sus discípulos de la siguiente manera. Bueno, dice, y todo lo que pidieses al Padre, ¿en qué nombre? El que está hablando Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que pidieses al Padre en mi nombre. No, el Señor dijo, todo lo que pidieses al Padre en la Santísima Trinidad. No, es que la Trinidad no existe en la Biblia. La Trinidad no es bíblica, la Trinidad es histórica, porque nació en el tiempo con la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14, dice, si algo, dice, pidieres, dice, si algo pidieres en mi nombre. ¿Y cuál es el nombre de Él? Pues Jesús. Si algo pidieses en mi nombre, no dice si algo pidieses en la Santísima Trinidad, o si algo pidieses echándose la cruz, nunca aparece ahí. Ahora le voy a decir a qué se refirió Jesucristo a la cruz, porque Jesucristo sí habló de la cruz, pero no se refirió al tema de echársela, así. Entonces ya está claro que es en un solo nombre lo que tenemos que realizar nosotros. Pablo dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, que son dos cosas que son la forma nuestra o de todo el mundo, uno lo que hace lo hace o de palabra o lo hace haciendo, o lo hace diciendo o haciendo. Entonces, dice la Biblia, Colosenses 3:17, dice el apóstol Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús. No dice, hacelo todo en el nombre del Padre, el Hijo, o hagámoslo en el nombre, o echándonos la cruz. Es que eso no es bíblico, en ninguna parte de la Biblia aparece eso. Y toda esta gente que fueron sacerdotes católicos de su época, por lo menos haberle aplicado algo más a lo bíblico. Pero claro, como no tenían a Cristo y no tenían la Trinidad en la cabeza metida, que era lo que querían legalizar, pues entonces por eso fue que lo ubicaron de esta manera. Dice, dando gracias por medio de Él. Bueno, entonces, nosotros lo hacemos en el nombre de ¿qué? En el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 16, versículo 24, vamos a ver qué Jesús habló de la cruz. San Mateo capítulo 16, verso 24. San Mateo capítulo 16, verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir ¿en qué? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Usted sabe qué es negarse a uno mismo? Negarse a uno mismo significa que uno debe amar a Dios. Uno tiene que amar a Dios por encima de uno mismo. Y eso es lo que le cuesta a la gente, porque la gente no quiere someter su vida al señorío de Cristo. Esa es la gran problemática, no solo del mundo, del cristiano pentecostal también. Ay, pero es que a mí me gusta tal cosa. Porque no quiere someter su vida al señorío de Cristo, porque el señorío de Cristo significa que es hacer lo que el Señor manda. Vosotros me decís, Señor, Señor, dice por ahí el Señor de San Mateo, creo que 7. Vosotros me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Dígame en Jesús, porque Jesús es un nombre, ¿no? Pero no Señor, porque Señor es alguien que está, diga, sí, Señor, como ordene, Señor. A sus órdenes, Señor. Cuando mande, Señor. Orden, ordenada, orden cumplida. Eso es como en el ejército. Una policía, gloria al Señor. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y luego dice, después que usted se niegue a sí mismo, usted podrá cargar la cruz. Hay gente que no ha podido cargar la cruz, pero no es cargar la cruz de echarse un leño a las costillas. No es echarse la cruz aquí simbólica, no. Primero yo me niego a mí mismo, mi voluntad, todo mi ser lo niego para poder aceptar que la voluntad de Él, ¿cierto? Su palabra, su enseñanza, su doctrina. Y luego si tomo ¿qué? Dice, y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que debemos de tomar? ¿Qué significa la palabra cruz? Entonces eso le digo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su Pulsar 200 y sígueme. Tome su Mercedes Benz y sígueme. No
No, señor, así es más fácil, es que así no me toca caminar, no me toca. Vea, tomar la cruz significa de que el camino que nosotros hemos tomado en el Señor no es un camino fácil. Ah, pero ¿qué? ¿Persinarse es fácil? Eso lo hace todo el mundo. Pero no se trata de echarse persinarse, sino de tomar verdaderamente la decisión, el carácter, la voluntad, de decir: Señor, yo someto mi vida a ti y no me importa si me toca sufrir, sufro, pero yo te voy a seguir. Ese es el verdadero discípulo. No como una señora, que yo fui pastor en Calamar, Guaviare, y era profesora de una vereda llamada Las Damas. Y cuando yo llegué allá, la señora estaba asistiendo al culto, era una amiga. ¿Qué más, profe? ¿Cómo está? Y la iba y la visitaba allá, me iba en la moto, a veces iba en transporte, porque yo era pastor en Calamar. Y un día recién llegado me dice: pastor, pero es que la verdad yo pensé que el evangelio uno aquí no sufría nada. Pensé que aquí todo eso era bonito, uno aquí no sufría, no padecía nada. Esto era muy diferente. Y le a usted le enseñaron un evangelio equivocado. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones. Es más, es que no necesitamos ni preguntarle a la Biblia cuántos de aquí han sufrido por causa del Señor. ¿Usted quiere saber cuánto yo sufrí por causa del Señor? ¿Quiere saber? A mí me hacían bullying en la escuela. A mí me hacían bullying en la escuela. ¿Por qué? Porque yo era cristiano evangélico. Y claro, en la escuela era católica. Entonces, claro, vamos, decía la profesora, todos los uniformaban, distancia, un brazo, y vamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María y todo eso. Y entonces yo en la fila no me ponía a rezar nada, porque el Señor no nos mandó a rezar, el Señor nos mandó a orar. Y en su nombre. Yo desde chiquito sabía orar en su nombre. Entonces, mientras todos estaban aquí, los profesores y todo eso, yo estaba aquí de espalda: Señor, te doy gracias, Padre. Profe, Neighbor no está rezando. Entonces la profe decía: Neighbor, venga para acá. Me sacaba de la fila 300, 400 muchachos. Eso en esta época de bullying no se puede hacer. Pero en esa época nosotros nos tocó sufrir afrenta. Y siendo un niño, tenía como unos 10 años, 10, 11 años. Y me sacaban el niño, yo salía para acá todo chiquitico, me paraba acá. El día de la señal de la cruz, que le colocaban la ceniza acá, todos obligatoriamente teníamos que estar ahí de pie en una fila. Y claro, yo hacía la fila, pero cuando llegaba el momento, el señor sacerdote, echame la cruz, enseguida yo agachaba la cabeza, ¡trin! Y me le pasaba por un lado y pasaba para el otro, y el sacerdote me quedaba mirando apenas. Aleluya. Por eso la Biblia dice que hay que crecer como Jesús crecía, en sabiduría y en el conocimiento de Dios. Aleluya. En gracia delante de Dios y de los hombres. No necesita ser tan grande para ser entendido lo que la Biblia dice. ¿Usted cree que me van a ver con una cruz cargándola en mis costillas por ahí por la calle? No, esa no es la cruz que mandó a llevar el Señor. La cruz es la afrenta por ser usted cristiano. Y seréis atribulados, y seréis perseguidos, y seréis afrentados. Pero tranquilo, el Espíritu Santo le dirá a usted qué tendrá que decir en ese momento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Jesucristo es tipo del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice que llevaba en su cuerpo la señal de Cristo. Dice: en mi cuerpo he sufrido 40 azotes, menos uno. He sido atribulado, he sido perseguido, Léase usted los sufrimientos del apóstol Pablo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Me voy a descarriar, porque esta cruz está muy pesada. Pablo dijo: ni lo alto, ni lo profundo. Si aparecieran los ángeles, ni ángeles, un principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa, créanme, podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Eso sí es una entrega completa a Jesús. Entonces no vivamos del facilismo, que eso es un facilismo, que la gente cree que es cristiana por echarse eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Yo aquí estoy diciendo lo que la Biblia dice. Aleluya. Entonces salgamos de ese concepto que la gente tiene, un concepto equivocado, erróneo, que es antibíblico, anticristiano, aleluya, y antievangelio. Porque el evangelio no enseña eso. Bueno, yo no quiero cambiar con nada, pero son como 4 y aquí el tiempo va pasando. Pero entendimos cuál es el tema. Entonces, si usted quiere seguir a Cristo, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su propia cruz de sufrimiento, que aquí de pronto ahora no lo rechazan a ustedes tanto como antes. Ahora usted le dice: ¿usted es cristiano? Ahí dice: yo también. Ay, lo felicito, ay joven, qué bueno que usted sea cristiano. Pero en mi época no era así. Hace muchos años a nosotros nos cogían a piedra, a nosotros nos cogieron a disparos por ser cristianos, por predicar el evangelio.
Mi papá fue un perseguidor de la iglesia. Cogía a las ancianitas y las levantaba de los pelos de la cabeza, le tiraba piedras a los hermanos, con cuchillos los amenazaba en la puerta. Porque él tenía orden de un primo de él que era sacerdote católico para que fuera a perseguir a los cristianos de aquella época. Eso hace más de 50 años, a los evangélicos. Y él vivía atemorizando a los cristianos de esa manera, de esa época. Hasta que un día se encontró con el Jesucristo, que se encontró el apóstol Pablo. Y estaban allá afuera como tres muchachos muy jóvenes de 18 años, entre ellos él. Estaba una ancianita con cabellos blancos ahí en el pasillo, alabando al Señor y danzando al postrada ahí en el piso, glorificando a Dios. Dijo, pero esta viejita la voy a levantar de los pelos para que llore por algo. Y fue, y cuando la iba a coger de los pelos, cayó un rayo del cielo, una luz que lo tiró al piso, hermano. A mi papá lo tiró al suelo. Y él comenzó a temblar, un pelado de 18 años comenzó. Y pasó aquí todo tembloroso y le decía al pastor, me arrepiento, yo me entrego al Señor. Y esa fue la conversión. Puro Saulo de Tarso se convirtió mi papá al evangelio. Salió allá afuera llorando y le decía a los amigos, ¿qué le pasó, Bertino? ¿Qué le pasó, Bertino? Él no tenía palabras porque él estaba, mejor dicho, en un momento incontrolable de llanto. Cómo el Señor lo trató y lo volvió, después de ser un perseguidor, lo volvió un predicador del evangelio de Jesucristo. Hasta el último día les predicaba ya a los médicos cuando ya estaban en las últimas. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, esa es pero pregunta a mi papá, 7 hombres lo intentaron matar, entre esos Víctor Carranza. Que ustedes ya saben quién fue ese señor. A nosotros nos tocó salir huyendo de Puerto López en el año 93. Porque allá nos mandaron con granadas de fragmentación y con revólver y todos nos llegaron al templo a matar a mi papá. Entonces, hermano, esto dice, ay, pero es que eso a mí no me ha pasado nada, ni una cachetadita, ni una... A usted no le ha pasado nada, pero los que hemos vivido ya más de 40 años en la iglesia sabemos cómo es esto. Y los que han vivido desde antes, hace 80 años, los arrastraban, los amarraban de los pies con una cuerda en un caballo y les reventaban los sesos a nuestros hermanos cuando llegaron a predicar el evangelio aquí en Colombia. Eso fue terrible, la persecución. No había atención para nuestras hermanas que estaban embarazadas en los hospitales, porque los hospitales eran manejados por monjas y las monjas no permitían que un cristiano pentecostal, eso era un tremendo, y muchas se murieron con sus bebés y eso fue una cosa terrible, porque no había la ley de la 18 y la 19 de nuestra Constitución que defiende los derechos. Aleluya. Pero hermanos, en el mundo tendremos aflicciones, pero aquí estamos. Esta iglesia se ha forjado en medio de cualquier cantidad de situaciones, hermanos. Y aquí, hermano, nos han echado agua caliente, nos han echado los perros, nos han roto el techo por predicar. Caían las piedras apenas allá en Acacias, porque nosotros abrimos la obra en Acacias en el 86. Y eso era que usted iba de oculto cuando decir papá y caían unas peñotas que le tiraban a uno por hacer culto. La gente no quería que hiciéramos culto. Amenazas, papelillos, si no van de aquí lo mandamos a matar por debajo de la puerta. Todo eso, Acacias, usted ve la obra en Acacias, 3 hermosas iglesias allá. Pero a los que nos tocó abrir la obra fue a mi papá. Entonces, hermano, yo le digo porque yo estuve con ellos, yo tengo ya casi 50 años, hermano. Entonces en el mundo, ay, esa cruz está muy pesada, pero ¿qué vamos a hacer? El día que fui a salir al ministerio me mandaron a matar a mí. Me dijeron, a usted lo mando a matar en Calamar, y tremendo sabía por dónde iba. Y cuando llegué allá, un día estaba, un martes como ese, estaba de oración, así yo arrodillado orando, no había nada, hermanos, y llegó un señor armado, mi esposa dijo, allá hay un señor con un revólver en la puerta. Yo dije, ahora como que me van a matar de verdad, como lo que me han dicho, me van a mandar a matar. ¿Qué hice yo? Pues salí a la puerta a ver quién era el que me iba a matar, por lo menos para verlo. Y cuando salí a la puerta, hermano, no vi a nadie. El Señor salió y se desapareció. Y aquí estoy sano y salvo por la gracia del Señor. Entonces esta es la cruz que nos ha tocado llevar, pero no es el que toma su cruz. Y su cruz. No, eso no es nada. Eso ni siquiera la Biblia dice eso. Y nuestra doctrina no es trinitaria, nuestra doctrina es monoteísta unicitaria. Parte de la creencia del judaísmo aplicada es el único Dios verdadero, el Shema Israel Adonai Elohim, aplicado a ¿quién? A Jesucristo, que es el mismo Mesías, el mismo Hijo que era prometido desde el Antiguo Testamento, que es la manifestación de Dios en carne, la palabra hecho carne, el verbo hecho carne, el invisible siendo visible, el eterno tomando el tiempo, el mismo Dios manifestado en carne. Así que nosotros no tenemos 2 ni tenemos 3, tenemos 1 y con ese es suficiente. ¿Cuántos alabamos a Jesucristo? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué no creemos en la Virgen? ¿Por qué no creemos en la Virgen? Vea, yo sí les quiero dejar muy claro esto, porque aunque hay muchos cristianos evangélicos, algunos dicen, nosotros no creemos en la Virgen. No es que la gente, los cristianos evangélicos, no es que no creamos en la Virgen. ¿Qué creemos nosotros? ¿La Virgen existió, sí o no?
Bueno, la Virgen existió. Bueno, la Virgen estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. Sí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso estaba profetizado, eso se cumplió. Gloria a Dios. ¿Cómo se llamó la Virgen? Y digo por cómo se llamó es porque ya no se llama. Usted no se va a encontrar en un centro comercial a María por ahí en ningún lado. Ya. Usted encuentra a otra María aquí, vea, la hermana María Artunduaga. Pero ya la María, la que fue virgen, eso usted no lo va a encontrar por ahí. ¿Por qué? Porque ella se murió. Como lo vamos a morir, como se han muerto muchos y como se murieron los apóstoles, todos nos vamos a morir. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces creemos que sí, porque fue profetizada, creemos que existió, creemos que el ángel se le apareció y le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas. Porque ella era bendita, bienaventurada. ¿Por qué? Le estoy diciendo lo que creemos porque la Biblia dice eso. El ángel le dijo: bendita eres. Bueno, vamos abriendo si quieres San Lucas capítulo número 1, desde el versículo 20 y algo. Ay, búsquelo mientras yo voy aquí. Le digo: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el... San Lucas capítulo 1, 26. Bueno, vamos a avanzar para poder, dice acá, el ángel Gabriel dijo, listo, 26 en adelante. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret, hermano, era una cosa muy insignificante, era un pequeño caserío, poblacioncita muy pequeña. Se le llamaba Belén Efrata por su pequeñez. Siguiente, dice acá, dice, el ángel fue enviado a una virgen desposada, o sea que estaba comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, o sea, descendencia de David. Y el nombre de la virgen, bueno, ¿qué es una virgen? Bueno, una virgen, aquí no hay un médico, ¿cierto? Faltó traer un médico. Bueno, una virgen, uno dice fácilmente, una virgen es que no ha tenido ninguna relación sexual, ¿cierto? Y pues si no ha tenido relación sexual, pues no ha dado a luz, ¿qué? ¿Cierto? Nada, que era una virgen, o sea, que era una mujer virgen. Bueno, ustedes saben eso. Entonces dice acá, y el nombre de la virgen era María. Eso creemos nosotros porque eso lo dice la Biblia. Siguiente. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. ¿Por qué muy favorecida ella? ¿Ah? Vea, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué favorecida? ¿Por qué el Señor contigo? Ahora, bendita tú entre ¿qué? Bueno, muy favorecida, el Señor está contigo y bendita tú entre las mujeres. Bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir el ángel Gabriel a quién? A María. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que viene ahora, después de toda esa salutación, porque eso era una salutación, un saludo, ¿cierto? No le dijo el saludo popular, Shalom Adonai, o Asalan Alakun en hebreo. No, le dijo: bendita tú eres entre las mujeres, ¿cierto? El Señor es contigo, eres muy favorecida. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas vírgenes están aquí? Bueno, ¿cuántas nacieron vírgenes más bien? Si ustedes hubieran estado allá como señoritas vírgenes en aquella época, ¿les hubiera gustado que en ustedes, sus vientres, hubiera nacido el Salvador? Ay, pues sí, yo sé, ay, pues claro, yo cargué al Señor, el Salvador del mundo en mi estómago. Que no, ay, claro, que es que con las vecinas, ¿no? Yo soy la mamá de Jesús. Yo soy la mamá de Jesús. Y todo el mundo, ay, tan favorecida, tan favorecida. ¿Cierto? Tan picada, diría un ñerito. Uy, tan picada usted. La verdad es que esta mujer salió muy favorecida. ¿Y por qué salió favorecida? Pues por lo que todo se va a relatar ahí, es porque en ella a Dios le plació que en ella, en su vientre, nacería el Salvador del mundo. Aquí yo no estoy predicando otra cosa rara, estoy predicando lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, predicar, ¿no? Y eso lo hemos predicado. Aleluya. Entonces, y sobre todo yo predico esto cuando voy a hablar del nacimiento de Jesucristo, porque si uno para hablar de Jesús, de su nacimiento, tiene que pasar por María, no hay otra manera. A Jesucristo aquí no nació un rayo, ¡pum! Ya nació, mírenlo. O como Superman, que nació ¿a dónde? Bueno, otra constelación. No, nació como nacen todos los niños, aleluya. Entonces, ¿qué sucedió? Vea, siguiente versículo, por favor. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y ella pensaba, ¿qué salutación sería eso? O sea, ¿qué saludo es este?
Porque me están saludando como muy ¿qué? Me están saludando como muy, saludo muy especial. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Porque claro, cualquiera que se le aparece a usted un ángel, seguro que usted se pone un poquito nerviosa. Entonces dijo: María, no temas, porque has hallado ¿qué? Yo les pregunto a usted, ¿qué es hallar gracia? La doctrina de la gracia, ¿qué dice? La doctrina de la gracia dice que la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios con un hombre o con una mujer. Eso no importa quién sea. Entonces, ¿qué sucedió? Que entre todas las vírgenes, porque no solo María era virgen, habían vírgenes que llamaban Marta, se llamaban bueno, María Magdalena no tanto, pero las otras vírgenes, ya usted sabe, eran vírgenes que habían en aquella época, porque todas las señoritas nacen siendo vírgenes. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios le plació que era en María. ¿Qué decía la profecía? Una virgen. No decía que era María. Entonces, claro, cuenta la historia que todas las muchachas cuando se conocían la profecía, las muchachas decían: ay, que sea Shalom, que sea en mi vientre. Dice, ay, cada una, la Marta esperaba, la Juliana esperaba, la Elizabeth, la de aquella época esperaba, la María, la otra María también esperaba, y todo el mundo esperaba, cuando no, porque es que Dios envió su ángel solo a una sola mujer. Eso no fue que mandó, porque solo ha nacido un hijo de Dios y engendrado por el Espíritu Santo, porque los otros ya son diferentes. Entonces, has hallado gracia, ese favor delante de Dios. Versículo 31, rápidamente, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Eso es lo que el ángel le está diciendo: un hijo en tu vientre, su nombre sería Jesús. Este hijo que nacerá será grande y será llamado. ¿Quién sería grande? ¿La mamá o el hijo? Entonces pongamos las cosas porque es que aquí es donde empezamos a tener un problema. Que como Dios se le manifestó a María, entonces queremos decir de María lo que la Biblia no dice de María. ¿Qué estamos diciendo? Hasta ahora lo que la Biblia dice de María. ¿Quién sería grande? El niño que nacería. No dice María, dice el niño que nacería. Pero los marianos, entonces ya empezaron a exaltar ¿a quién? A la mujer, al vaso, que para nosotros es grande, claro, todo lo que estamos viendo es grande. Pero ¿hasta qué punto usted puede decir? ¿Quién se atreve a decir que María fue una mala mujer aquí? Ninguno. ¿Quién se atreve a decir que María no fue una mujer que Dios la escogió para que naciera Salvador? Ninguno. Todo lo que estamos diciendo es lo que la Biblia dice. Pero ahora le voy a decir lo que mucha gente cree que es María, que la Biblia no dice. Entonces vamos a ver primero lo que la Biblia dice. Este será grande, Jesús será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, porque él vendría a establecer un reino con Israel. Verso 32, 33, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Quién reinará? El niño Jesús, para siempre, y su reino... No dice el de la mamá, dice el niño, que todo va centrado en ¿qué? En el que va a nacer. Su reino no tendrá fin. Versículo 34, creo que ya pregunta entonces María al ángel. Y usted dice: es que esas muchachas de aquella época eran ignorantes, no sabían cómo se engendraba un hijo. ¿Ustedes creen que las muchachas no sabían? Las peladas de aquella época, hace 2000 años, sabían que tenían que tener una relación sexual para quedar embarazadas. Entonces ella dice: sí, será, ese niño va a ser. Y ella con la mano aquí: ¿y cómo será esto? La vuelta: ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? Claro, ya le da vueltas en la cabeza. ¿Cómo era esto? Y no, dice, María dijo al ángel: ¿cómo era esto? Pues no conozco varón. Ella sabía que había que tener una relación. Pero entonces ya viene la explicación de parte de Dios. Dice el verso siguiente: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién vendrá? El Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, va a engendrar. Cubrir con la sombra es españolete, o sea, es España. Es una forma de decir que va a caer en embarazo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, por lo cual, no María, dice, el santo ser que nacerá, lo que va a nacer de ella será llamado Hijo de Dios. Entonces, número 1, creemos que fue profetizada. Número 2, creemos que existió. Número 3, que el ángel le habló. Número 4, que fue muy favorecida porque de ella nació el Salvador del mundo. Número 5, que nació el Salvador efectivamente del mundo por medio de esta mujer. Gloria a Dios. Y fue grande y fue el Salvador del mundo. Bueno, ahí podemos seguir hablando el texto, pero para avanzar un poco, ¿qué es lo que cree la Iglesia Católica hoy en día? Vamos ahora sí a la explicación de lo que ellos creen y lo que nosotros creemos por la palabra.
Ellos dicen que hacen una diferencia entre veneración y adoración. Ellos dicen que cuando le hacen sus oraciones y le piden y todo eso, que no lo están adorando, porque ellos tienen un Dios que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ahí no entra María, pero que entonces a María como a los santos y como a los ángeles los veneran. Entonces la veneración, la adoración es latría. Todo lo que es latría es adoración. Es el acto de reconocer a Dios como supremo, fuente de todo bien, de sabiduría, de misericordia. La veneración viene de dulía, que es, en cambio, se dirige a los santos ángeles, objetos sagrados, reconociendo su santidad y ejemplaridad de fe, pero sin atribuirle adoración. Entonces los católicos veneran a los santos, a la Virgen María, a los ángeles y también a los objetos que tienen una relación especial con lo sagrado, como reliquias de santos o imágenes sagradas. Esto es lo que la Iglesia Católica cree. Amén. Las formas de veneración, ¿cómo lo hacen? Entonces ya se hacen de diferentes maneras, con oraciones, actos de piedad. Vea, ahí usted vio que diga qué pasó. Bueno, usted no ve nada porque usted puede parar un burro en la puerta y usted no ve nada porque solo están mirando para acá. Pero yo sí veo todo lo que pasa afuera. Que cuando está el hermano Larsen predicando en Barranquilla, recién llegado, unos peladitos costeños metiéndole un burro al culto. Y entonces habían unos hermanos poquitos ahí, el burro, los peladitos, metan el burro al templo, metamos allá, hagámosle la maldad y meta el burro. Y el burro así, con las 4 patas, que yo que voy a entrar a ese templo allá. El burro ya supo que ya lo entró hace mucho tiempo a Jerusalén. Pero yo otra vez, no, el burro parado ahí no entraba y los pelados empujan el burro y el hermano Larsen viendo el burro y seguía predicando. Yo aquí predico en medio, pues no, o sea, cuando suceden cosas, me han sucedido cosas, yo he predicado en medio de los disparos afuera, y yo sigo predicando. A veces temblores, pero toca seguir predicando. Entonces, pero ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando. Aquí dice que el Espíritu Santo se cubrirá ¿con qué? Con la sombra y iría a engendrar en ella un ser pues que sería muy diferente a los hombres. Entonces estas personas, especialmente los católicos, la veneran, pero yo le pregunto, veneración es una especie de exaltación, ya dijimos a quién, a María, a los santos, a las cosas sagradas, a lo que consideren sagrado, a los ángeles y todo eso. Hay un hilo muy delgadito entre pasar de la veneración a la adoración. Que básicamente cuando usted se postra para venerar, exaltar una cualidad de alguien, está un pelito de pasar a empezar a adorarlo. Porque la adoración ya empieza uno ¿qué? A doblegarse, a rendirse, a verlo y hasta pedirle. Porque se supone de que está como tan santa, como tan elevada, que ya como que, entonces pidámosle también, porque no solamente a Dios, pidámosle también. Y ahí empezamos a caer en un error doctrinal, porque no se le puede pedir a ningún santo. Es más, todos los que han muerto están en los sepulcros. Pedro, Pablo, María, mi papá que murió en el 2020, mi abuelita que murió hace como 20 años. Todos están, nadie ha subido al cielo, San Juan capítulo número 3, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que bajó y subió se llama Jesucristo. De resto, los buenos y los malos están en su sepulcro esperando la resurrección para dar cuenta, uno para reinar y los otros para ir a juicio del gran trono blanco. Todos están muerticos. Entonces, si usted le pide a María, le está pidiendo un muertico. Si yo me muero y usted dice, ay, ese pastor era tan elegante, vamos a pedirle al pastor, le va a pedir a otro muertico. Y su fe es muerta como el muertico. Por eso nosotros tenemos un Cristo vivo y su nombre es Jesús. Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu mi alma Él llenó. Él me amó y me salvó, y con su Santo Espíritu mi alma Él llenó. Qué bueno es tener al Cristo de poder, qué bueno es amarle y también glorificarle, qué bueno es tener al Cristo de poder, qué bueno es amarle y también glorificarle, qué bueno. ¿Cuántos tienen al Cristo vivo? Él vive en nuestros corazones. ¿Cuál es el hilo delgadito entre veneración y adoración? Le voy a nomás a contar una historia bíblica. ¿Me permiten contar una historia bíblica? Bueno, igual se les iba a contar, dijo un predicador. Un día los hijos de Israel cayeron en la idolatría, en el pecado. Cayeron en pecado. Entonces Dios les mandó unas serpientes venenosas.
que los mordían en los jarretes en todos lados. Y cuando esa serpiente, esas personas morían, los israelitas morían y comenzaron a morir, la mortandad fue mucha. Entonces un día los hijos de Israel llegaron donde Moisés: Moisés, ayúdanos, el pueblo se está muriendo. Moisés, y entonces Moisés fue donde Dios le dijo: Dios, el pueblo se está muriendo, Señor, ayúdanos. Entonces Dios le dijo: Moisés, hazte una serpiente de bronce, póngala en una asta bien alta para que cuando alguien lo mordiere. Números 21 del 6 al 9. Y entonces cuando la serpiente lo mordía, entonces la gente tenía que mirar ¿qué? La serpiente en el asta. Y cuando la miraba, enseguida el veneno ¿qué? O sea, el antídoto, y de una vez la persona se salvaba. Pero resulta que como ya las serpientes esas ya voy a decir de 4 patas, no, las serpientes esas que venenosas se fueron, se desaparecieron, se acabaron, solo quedó la serpiente ¿de qué? ¿Y usted sabe qué hicieron con esa serpiente el pueblo? Dios le había dicho al pueblo: no tendráis dioses ajenos delante de mí, no te harán ninguna imagen. Ese era el decálogo, los 10 mandamientos. No te harán ninguna semejanza en lo que hay en el cielo ni en la tierra, no te postrarás, no te arrodillarás, ¿por qué? Porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad sobre los padres y sobre los hijos a la 3ª y 4ª generación. Mira, Israel, oye, y esté atento a lo que yo le digo para poner por obra todo lo que yo le prescribo hoy. Pero aquí en este pueblo, al quedar esa serpiente de bronce y se fueron las otras, entonces quedó como una ¿qué? Como una reliquia. Pero una reliquia, permítanme, me gusta hacer así como muy literal para que ustedes entiendan. A mí llega y ¡pum! Me mordía. ¿Yo qué hacía? Iba y miraba, por ejemplo, que este fuera el púlpito de la serpiente. Yo la miraba y ¡tum! Gracias a Dios. Y volvía y me mordía, o mordía a otra y les ¡pum! Miraba. Claro, ya se fueron las otras, pero esta siguió quedando. Y a ellos les pareció que esto tenía alguna virtud, que esto tenía algún poder. Eso es lo que muchos creen, que la cruz tiene alguna virtud. Oiga, póngale acento a lo que Dios quiere decir, a lo que Dios quiere hablar. No es el objeto. No es como algunos cantan: las aguas del río de Jordán limpiaron. No es las aguas las que limpiaron cuando Naamán estaba todo llagoso y leproso. Métate a 7, 1, 2, 3, a la 7ª ya salí limpio. Ay, es que son las aguas del río Jordán que no fue ninguna agua, no fue ninguna serpiente de bronce, no. Es la autoridad que Dios dio, su poder para salvarlos, para limpiarlos. Es como algunos creyentes creen que metiéndolos aquí al agua, que es el agua lo que los va a limpiar. Oiga, si eso fuera así, bendito Dios. Eso no es el agua es un elemento para la ceremonia, pero lo que se está sumergiendo es en la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que fue derramada, la carmesí, pero tenemos que sumergirlo para hacer una tipificación de la muerte. El bautismo es tipo de muerte. Bueno, no me quiero abrir para otro tema. Bueno, entonces estaba allá y esas serpientes se acabaron, pero quedó esta. Ahí dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vamos rápido, hermana. Póngase eléctrica, dijo el hermano Eliseo. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado, dice, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Se puso eléctrica. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y le mirare a ella vivirá. Aleluya. Creo que hasta el 9 me vamos a mirar. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna persona era mordida, miraba a la serpiente. Pero bueno, ya se acabó eso. Se acabó todo eso. Pero ¿qué sucedió? Quedó esa. ¿Sabe qué hicieron con esa? Ahora vamos a ver qué pasó. Porque cuando queda una reliquia, entonces hay muchos la veneran. Ay, es que para nosotros significa mucha cosa. Entonces, por digo, hay un hilo muy delgadito entre reconocerle una virtud a alguien a pasar a la adoración. Segunda de Reyes 18:4. Cuando en la época de Israel Dios colocaba reyes, pero hubieron reyes buenos, dígalo, y reyes malos. ¿Cuáles eran los buenos? Los que hacían la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran los reyes malos? Los que hacían su propia voluntad o la voluntad de los demás, o sea, el pueblo. ¿Qué sucedió? Miren lo que dice. Llegó un rey llamado Ezequiel y dice: él quitó los lugares altos. Cuando Ezequiel llegó a reinar, miró que el pueblo tenía ¿qué? Altares. Ezequiel encontró que el pueblo se había ido tras la idolatría y se encontró con la serpiente esa que había pasado hace muchos años, que le había comentado yo la historia acá de la serpiente esa. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes. ¿Qué quebró? Pero ¿para qué las va a quebrar? Tengamos nuestras imagenecitas ahí.
Este hombre, el otro hizo lo malo y tuvo su problema con Dios, pero este hizo lo bueno y Dios le mandó a quebrar todo eso, a quitar y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos que la serpiente. Cuando él vino y miró esa serpiente aquí, compuesta, y el pueblo todavía le llevaba y le quemaba ¿qué? ¿Qué le quemaba? Incienso. ¿Y usted sabe qué tipifica el incienso en la palabra de Dios? ¿Sabe qué significa el incienso? El incienso son las oraciones de los santos. O sea que estos venían acá a quemar incienso como en una forma de clamor, de plegaria. Aquí le quemaban el incienso. Y así empieza uno diciendo: oh, hermana, aleluya. Oh, hermano, gloria a Dios, usted es un buen hermano. Por eso, hermano, aquí en la iglesia pentecostal, aquí a nadie se exalta. Por eso dice la Biblia: ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense que no con gordura, sino con cordura. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No, aquí estamos ya todos flacos, gracias a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sucedió lo que tenía que pasar. Este hombre en cierta manera cogió esa imagen, esa serpiente, se las molió y las dio por cucharada. En otra palabra, destruyó esa imagen para que se les acabara a ellos, o sea, para que no tuvieran a qué adorar, ni un altar allá para donde ir a quemar incienso. Les acabó con todo eso. Dice la que había hecho Moisés, dice, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaron Nehushtan. Entonces, para los amigos, las amigas que todavía creen en cuanto al tema de la veneración, está bien. Vean, nosotros a María le reconocemos lo que se le debe reconocer: su pureza, su santidad, ser bendita entre las mujeres, halló gracia delante de Dios. Fue el instrumento en donde el Señor se manifestó en su vientre. Ella era una virgen, no había estado con nadie, estaba comprometida sí, pero no había todavía tenido relaciones sexuales. Pero ¿qué sucedió después? Pues quedó embarazada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y a los 9 meses nació el Salvador del mundo. ¿Y siguió siendo virgen? Después de que nació Jesucristo, ella siguió siendo virgen. Después que nació un niño, una mujer queda virgen. Mire, ahí tenemos otro problema con nuestros amigos católicos, que ellos creen que Jesucristo nació como cuando una luz traspasa el vidrio, que no lo rompe, sino que traspasa. Que ella pasó y no rompió el... ¿Cómo se llama la telita que cubre la virginidad? Himen. O sea, ellos los católicos quieren conservar a María así tan purita, que creen que una mujer con que le rompe el himen que ya perdió la pureza. Oye, ¿quién dijo eso? Entonces nuestras hermanas son ¿qué? Corrompidas. ¿Usted cree que la santidad en la Biblia es eso? No, hermano. Todas nacieron vírgenes, pero perdieron la virginidad. ¿Cómo? Pues ya uno ya sabe. Pues yo digo, ¿cómo era esto? Esta cosa está... ¿Cómo era? Bendito sea el Señor. Entonces, cuando nació Jesús, vea, le voy a explicar aquí. El engendramiento por el Espíritu Santo sí fue un milagro, porque no la tocó ningún hombre. Pero el nacimiento fue un nacimiento natural, donde ella le dolió y corrió por allá a buscar, reventó fuente y bla, normalmente. Aparte de eso, le tengo otros datos. María tuvo más hijos porque tuvo su esposo que llamó José. Tuvo hijos y tuvo hijas también. Entonces, una mujer teniendo relaciones sexuales 2, 3 veces a la semana, ¿qué virgen va a poder ser? Si tuvo marido y tuvo más hijos. Entonces, la verdad es que lo que enseña la palabra del Señor. Vamos a leer San Mateo 13, gloria a Dios, San Mateo capítulo número 13, versículo 53 en adelante. Entonces, una hermana que está en la iglesia virgen se casó, y ahora que porque tuvo marido, tuvo hijos, ya dejó de ser santa. No, hermano, ¿en dónde cabe, en qué cabeza cabe eso, por favor? Lo que pasa es que ese es el problema cuando usted ya comienza a endiosar a una persona, pues ya le comienza a decir cosas que no son. Y eso es lo que nosotros no decimos. Por eso para nosotros María sí es importante, pero hasta donde la Biblia dice. Lo que la Biblia no dice, que vamos a ponernos a decir cosas, hermano. San Mateo capítulo 13, versículo 53. Dejemos a los reyes quietos y vámonos al Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 13, el versículo 53. Listo, ahora sí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Verso siguiente, rápido. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, y de tal manera que se maravillaban y decían, la gente decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esto? Mira, la gente estaba maravillado por Jesús. Decían de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Yo le pregunto, ¿estaban hablando de una persona que tenía un papá adoptivo, sí o no? Claro, le dije, es que Jesús, hermano, creció sujeto a sus padres. A María, su madre, a José le ayudaba por allá a hacer las bancas esas, o qué sé yo.
las camas, la carpintería, todo eso le ayudaba a José. José estuvo muy sujeto. Dice, no se llama su madre María, dice acá. Bueno, entonces ¿cuántos José habían y cuántas Marías hay, hermano? O sea, habían varias familias así. No, estaban hablando de una familia constituida. Dice, no está aquí, no es su papá José, María, sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Vea, están los nombres de los varones. Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Conocían su familia. Entonces, ¿cómo María puede seguir siendo virgen? Eso es un tema que realmente solo lo creen ellos. ¿O es que los otros también fueron engendrados por el Espíritu Santo y pasaron todo el cristal así? No, eso es ser un... Pero le digo, ¿en dónde está el sentido? Es decir, que una mujer al tener hijos va a dejar ser más santa que... No, solo que cuando el Espíritu Santo la encontró estaba virgen y gloria a Dios, pero después ya normal. Aleluya, siguió siendo una mujer santa, igual de piadosa, igual de temerosa a Dios. O cuando uno tiene un hijo ya las mujeres dejan de ser piadosas. No, o sea, es que yo no sé dónde se inventamos cosas, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos hasta el 57 y se dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Versículo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué no hace María? Que una de las cosas que le han querido atribuir, que dicen que María intercede por nosotros. Y eso la Biblia no lo dice en ninguna parte. Es más, cuando Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, María fue a recibir el bautismo del Espíritu Santo igual con los 120. O sea, mire, María tuvo en su vientre al Salvador del mundo, a la manifestación de Dios en carne, pero no había sido bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, no, pues ya con ser el mamá de este pelado Salvador, pues ya, entonces, ¿para qué más? Ya no necesita ni ir a la iglesia, ya ¿para qué va culto? Ya ¿para qué va a la sinagoga? Ya ¿para qué va al Pentecostés? Para decir, ¿para qué si es que está tan santa? No, hermano, como todas las hermanas de la iglesia. Ese día fue al Pentecostés y no leíamos Hechos capítulo número 1. Bueno, ¿quién sabe la cita que me ayude? Porque esa no la traje. Hechos capítulo número 1, versículo ¿qué? Ya se la voy a decir rapidito. Bueno, dice, Hechos capítulo número 1, el versículo 14. Aleluya. En el capítulo 3, el versículo 13 de Hechos capítulo 1, el 13 están todos los nombres de los apóstoles. Pero en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes, ahí está, en oración y ruego con las mujeres. Y también estaba con quién. Diga, ¿qué dice ahí? ¿Estaba con quién? Yo les pregunto a ustedes porque ustedes son muy entendidos. ¿Quién escribió este libro de Hechos? ¿Quién lo escribió? A ver, rápido, hermano. Ustedes están en la escuela teológica conmigo aquí todos los... Cada quien sea, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Cuál era la profesión de Lucas? Un médico, hermano. Lucas era un médico amado. Y si un médico se va a equivocar escribiendo y dice, perseveraron unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, ay, perdón, que es que todavía sigue virgen, con María la Virgen. No, ya Lucas, que era un médico, sabía que esa mujer había perdido la virginidad. Por eso dice, ¿la madre de quién? La madre de Jesús. Ya nunca la Biblia la vuelve a llamar como virgen. Nunca en ninguna parte de la Biblia. Solo menciona virgen porque cuando se le manifestó el ángel todavía no estaba embarazada, ni había dado a luz nada. Era virgen y está bien. Pero aquí dice, con María, la madre de Jesús. ¿Cómo nosotros, qué sabemos nosotros hoy de María? Que María, después de tener al Señor Jesús, es la madre. No, ya no le decimos la Virgen María, no, le decimos la Virgen es antes. Después le decimos María, la madre de Jesús. ¿Hay algún pecado en eso? No, es que la Biblia lo dice. Ya, nosotros no le añadimos nada. Gloria a Dios. Entonces, en este caso nosotros sabemos que solamente el único que puede interceder por nosotros, que puede ayudarnos a nosotros, se llama Jesucristo. De resto nadie, ningún papa, ningún llamado como se llame, ningún pastor llámese como se llame, ningún apóstol llámese como se llame, nadie es. El único que puede ayudarnos en nuestras tribulaciones, en nuestra necesidad, se llama Jesucristo. Solo Él. Aleluya. Y vamos a verlo por la palabra del Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El que murió y resucitó. Hermano, María no ha resucitado para interceder por nosotros. Es más, si yo llego a resucitar y me muero y resucito, por lo menos ténganme en cuenta en algo. Pero es que, hermano, la Biblia dice, está establecido que el hombre se muera una vez y después de esto ya tendrá que presentarse delante de Dios. 8:34.
Bueno, muy bien. El Espíritu Santo también nos puede ayudar, porque el Espíritu Santo es real, amén. Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Alguien que haya encontrado ahí rápidamente? Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿El Espíritu nos ayuda a qué? No dice María, no dice José, el pastor Neighbor, no. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Quién envió el Espíritu Santo? El Señor Jesús. Dice, vayan a Jerusalén, que yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con ustedes. ¿Quién nos consuela a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ha llenado? El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad cuando estamos débiles espiritualmente? El Espíritu Santo nos fortalece. Pero no dice María, ningún otro, nada. Primera de Timoteo 2:5, termino con ese, dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El pastor Neighbor, no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. ¿Quién ha hecho la intervención divina a favor del hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tatuarse el cuerpo es malo. Entonces, le voy a explicar rápidamente. Tatuarse el cuerpo desde el concepto de la salud puede causar algunos problemas, según estuve investigando, que de pronto se ignoran. Esto incluye infecciones, reacciones alérgicas y la posibilidad de las tintas que contengan sustancias dañinas para el cuerpo. Además, el proceso de la eliminación de tatuajes con láser puede tener sus propios riesgos. Esto desde la parte médica. De la parte bíblica, Levíticos 19:27. Hermano, los tatuajes, hoy está de moda los tatuajes, hermano. Y claro, la gente como le gusta mirar a los de la televisión, y entonces los de la televisión todos se tatúan, Levíticos 19:27, y tienen tatuajes hasta por acá. Y eso ya le salen las tatuajes, le salen las hojas por acá, se pintan unas hojas por acá, pues meta el rastrojo, quiere tener hojas por acá. Algunas pintan el amor de su vida acá, Jesús David. Porque está enamorada de Jesús David, pero Jesús David se casó con otra muchacha de la iglesia que llamó Paola, y entonces ahora dice, ¿y yo qué hago con esto? Voy a quitarme eso porque eso era como que llega, les toca ponerse láser y todo eso, y algunos le pintan nombres con un poco de cosas grandes, dibujos grandes en su cuerpo y en su pecho. Levíticos 19:27 dice, no cortes las patillas de tu cabello, ni se afeite la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, con una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Dice acá, no te harás tonsura en vuestra cabeza, ni dañarás la punta de vuestra barba. Bueno, 28 ahora, que ahí está el 28. Dice, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, por un muerto. Algunos dicen, me quiero imprimir aquí el nombre de mi abuelita que me quería tanto. Ni por muerto ni por nada. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna, dice yo Jehová. Entonces, hermano, vea. ¿Dónde tenemos que llevar el nombre grabado? Cuando usted esté en un peligro, no diga, ay, ¿cómo es que se llama mi Señor? Ah, Jesús. No, hermano, no es por el cuerpo. Entonces se pongan a rayarse el cuerpo, haciéndose cosas que eso va en contra de su salud y en contra de verdad de lo que Dios dice. Usted lleve el nombre grabado en lo más profundo de su alma, de su ser, de su mente, para usarlo en el momento que a usted le corresponda usarlo. Qué lindo es tener un cuerpo sano, limpio, ¿verdad? El cuerpo nuestro, bueno, yo le pregunto, de cuando usted entregó su vida a Cristo, ¿qué entregó? ¿El cuerpo no lo entregó? Porque algunas dicen, el alma es para el Señor y el cuerpo para mi marido. Vamos a leer la palabra de 1 Corintios. Gloria a Dios. Ustedes están muy chistositos, ¿no? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Bueno, el cuerpo que tenemos nosotros, sea de hombre o sea de mujer, nuestro cuerpo le pertenece al Señor. ¿Usted cree que no? Lo que yo le entregué al Señor fue solo el alma. Y yo con mi cuerpo me lo rayo, me hago el Chavo del 8, Popeye el marino aquí en el músculo. Porque que a algunos les gusta me hago el ancla. Aleluya, gloria al Señor. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo? ¿Cuál cuerpo?
¿qué es el cuerpo? Pues hermano, el cuerpo es esto. Negro, blanco, como sea, pero es el cuerpo. O ignoráis, dice la palabra, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Permítame decirle algo en esta hora a usted. En el Antiguo Testamento, Dios, para estar su presencia con el pueblo, mandó a hacer un templo. Y el día que hicieron el templo, Dios vino a vivir en el templo porque era la morada ahora para estar con su pueblo. Pero el templo lo despedazaron, lo rompieron, tumbaron sus paredes, y el segundo templo lo que queda es el muro de las lamentaciones que está allá en Jerusalén, que usted puede ir a pasear por allá. Bueno, en esta época no le recomiendo, que eso está eso está peligroso allá. No vaya puros misiles, bombas y granadas, está por allá, no se vaya por allá. Pero eso es lo que... Pero ¿qué dijo el Señor? Dice, ¿qué dijo el Señor? Que nos iba a convertir a nosotros en el verdadero templo del Espíritu Santo. Entonces, como el cuerpo no es suyo, sino es del Señor, ¿cómo hay que tenerlo? Limpio, sin tatuajes, bien bañado. No, hermano, báñese. A veces pasa 8 días y la gente no se baña. Dice, este templo del Señor, pero ya huele mal. Este templo ya está puro Lázaro. Puro Lázaro. Hay que hacer higiene del cuerpo, hermano, no que es la morada de Dios. Con eso da usted testimonio. Este cuerpo tiene que estar como limpio, aseado, lo más limpio posible, porque ya no nos pertenecemos. Esto es morada de Dios en el Espíritu. Dice acá, los cuales son ¿de quién? ¿De quién es este cuerpo? De Dios. Versículo, ¿hay versículo siguiente? No, creo que ahí termina, 19 y versículo 20. Entonces el cuerpo nuestro es la morada de Dios en el Espíritu. Siguiente pregunta: si me bautizo, ¿puedo decidir no ser presentada como nueva hermana en la iglesia? Es una pregunta. Una persona que quiere bautizar, pero no quiere ser presentada a la iglesia como nueva hermana. Bueno, quiero decirle a esa persona que debe tener su razón. Como es una pregunta, yo no sé la razón, pues muy difícil darle uno con la respuesta, ¿no? Pero lo que le quiero decir a esa persona, que el acto del bautismo es un acto público. ¿Por qué? ¿Por qué es un acto público? Porque cuando usted va a enterrar a alguien, básicamente usted va acompañado. ¿A usted le gusta que cuando usted se muera lo acompañe? Usted ya ni se va a dar cuenta. ¿A usted le gustaría que vaya una gran cola de carro, cierto? Que vaya, que lo acompañen. Vea, el bautismo es un acto de una ceremonia que representa la muerte. Y cuando estamos aquí enterrando a alguien simbólicamente, entonces es un acto público donde le decimos a los demonios, al diablo, al mundo, al pecado y a todos estos testigos que hay un hombre y una mujer que ha decidido entregar su vida al Señor y bautizarse en su nombre para el perdón de sus pecados. Es un testimonio público. Porque si yo bautizo a alguien en secreto y la iglesia no sabe, pues ¿cómo sabemos que esa persona es parte del cuerpo, que es un miembro más, si no sabemos que es un miembro? ¿Cómo yo voy a tener cuidado de mi hermano si yo ese hermano ni sé que es hermano? Entonces, bueno, yo podría sentarme con una persona y explicarle de muchas maneras la funcionalidad del cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, tenemos una función dentro del cuerpo, así que no es más. Aparte de eso, necesitamos hacer parte de una familia que es la familia de la fe. Entonces, si no sabemos si es familia o no, ¿cómo hago yo para saber? Pues uno se hace familia a través del bautismo. Entonces es importante que yo sepa. ¿Sabe qué me dijo una hermana una vez? Esos casos que le pasa a uno. Decía, pastor, estoy aburrida, pastor. Una hermanita así en Castilla, siendo pastor. Estoy aburrida. ¿Por qué, pastor? Esos hermanos de la iglesia se me están metiendo en mi vida. Así es, y me lo decía con rabia. Los hermanos de la iglesia se están metiendo en mi vida. Cuando yo era del mundo, a mí no se me metían en la vida, pero ahora en la iglesia se me meten en la vida. Bueno, si usted se pase a parte de esta familia, somos en Colombia como 1.500.000, van a haber 1.500.000 que se van a meter en la vida. ¿Por qué? Porque todos hacemos parte del cuerpo en Colombia. Y si a otro país, van millones y millones, donde aquí todos somos una familia. Si te vemos de fallecer, te vamos a ayudar, te vamos a animar, te vamos a fortalecer, vamos a orar. Y en algunos momentos, si hay que exhortarla, ojalá un poquito la oreja, lo vamos a hacer, pero no para que pierda, sino para que enderezca, porque nos importa que no se pierda. Pues somos una familia, ¿qué más vamos a hacer? Eso somos la familia. O ustedes en la casa cuando eran familia no tenían sus situaciones con sus hermanitos. Nosotros éramos 10 y cada rato nos cocoteábamos duro, de la izquierda y la derecha, después nos abrazábamos, nos pedíamos perdón. Entonces, pues es una familia. Yo no conozco
otra forma. Entonces, esa para la respuesta por el tema del bautismo, Y la última dice, ¿se le puede decir hermano a una persona que tiene la doctrina pero aún no es bautizado? No. Solo cuando uno es bautizado es que uno adquiere el derecho ¿de qué? De ser hermano, porque entonces, bueno, para uno ser hermano primero tiene que ser hijo de Dios, y no se puede ser hijo de Dios si no ha recibido su nombre. ¿Cómo se recibe el nombre? A través del bautismo. Entonces, cuando se bautiza es cuando se vuelve hijo, recibe el nombre de su Señor y ahora se convierte en ¿qué? En que somos hermanos los unos de los otros. Me faltaría tiempo para explicarles San Juan capítulo 1, versículo 11, 12, 13, Gálatas, Efesios, pero la verdad es que el tiempo se me acabó. Antes me regalaron 5 minutos de más. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por habernos acompañado.